Visitan aquí en el estudio de la radio Dayana Peirano y Sebastián Pérez, de integrantes de la lista que encabeza el contador Mariano Marini. Voy a empezar por las damas. Buen día, Dayana, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buen día, Sebastián. Buen día, Guillermo. Buen día a la audiencia. Bueno, debo decirles, para aquellos que tal vez no los conocen prima facie, son dos personas jóvenes y querías preguntarles por qué en la política su participación, ¿no? ¿Por qué involucrarse? Bueno, como primera premisa, somos socios en Pérez y Asociados, somos los dos abogados. Y bueno, uno del lado del deporte, otra del lado de la solidaridad. Nos empezamos a meter en la política y bueno, encontramos a un apasionado que es Mariano, que nos dio el lugar. Yo estoy en cuarto puesto, precandidata a concejal, y bueno, Seba, primer precandidato a concejal. Bien, decía Dayana, Mariano nos dio lugar, pero quería preguntarte, Sebastián, ¿qué es lo que los atrajo, los sedujo de la propuesta de Marini para el Ejecutivo local? En principio, lo que más nos gusta de Mariano, y esto hablo en plural porque lo hemos hablado en privado, imagínense que trabajamos juntos, así que hablamos todo el día, es que Mariano propone soluciones locales, soluciones para Bragado. Y es algo que yo no veo en los demás candidatos. Muchos hay debates sobre la política nacional y demás, y nosotros tenemos que centrarnos en nuestras 740 manzanas, que es Bragado, para así hacer que Bragado funcione mejor. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, yo sé que Bragado son 740 manzanas porque me lo contó Mariano, porque Mariano tiene un nivel de obsesión y nivel de detalle de conocimiento de Bragado que hace que sea imposible no seguirlo, porque primero es una fuente de conocimiento de él, y segundo es un tipo que está muy ocupado de Bragado, de las soluciones y problemáticas de Bragado propiamente. Bien, eso es lo que de alguna manera los... Exactamente, y después es decir, coincidimos en los proyectos también. Es decir, en la mirada del territorio. En la mirada del territorio. Lo hablaba el otro día en una entrevista. Poneme un ejemplo. Lo hablaba en una entrevista, lo vuelvo a hablar hoy, por ejemplo. El acceso a las escuelas. Es decir, en Bragado hay alguna problemática que parece que no está vista, pero las escuelas hoy, a lo que ha crecido Bragado territorialmente, es más, estamos ubicados en el supuesto centro geográfico, pero nada tiene que de centro geográfico, sino es el centro comercial de Bragado. A ese punto se ha expandido tanto Bragado que hay escuelas que han quedado, hay gente que ha quedado muy lejos de las escuelas. Y uno de los proyectos que tenemos con Mariano es agregar cuatro centros de educación. No le decimos escuela porque las escuelas dependen de la provincia de Buenos Aires, pero sí son 4 centros de educación que la idea es ponerlos en diamante, digamos. Si vemos a Bragado como un cuadrado, es más bien un rectángulo, ponerlo es decir, insertarle un diamante, digamos, para así. Ya está cubierta, hay cierta parte, está el jardín por la Carlota, pero además vamos a incorporar una escuela en las cercanías del barrio Nuevo Horizonte, Fonavi, por ese lugar, una en las cercanías del barrio Las Violetas, Agumín y demás, y también, para el lado derecho, si miramos de frente al pueblo, también estamos viendo dónde ubicar eso para que sea exactamente geográfico, para que todos puedan llegar. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que los niños y niñas que van a la escuela, pero lamentablemente, por ejemplo, sus padres no pueden pagar particular. Y lo digo con una situación que nos pasó a todos. Es decir, yo me acuerdo de haber ido a particular de físico-química. Y gracias a mis padres que hicieron un esfuerzo para pagármelo, pero yo tuve la suerte de tener mis padres que tenían los medios para hacerlo. Pero no todos los chicos tienen los padres con los medios para hacerlo. Entonces, nosotros hacer en esas escuelas capacitaciones y apoyo escolar en esas materias, en deporte y además en ambiente. Es decir, la agenda medioambiental de Mariano es muy clara. Es decir, Mariano lo viene haciendo hace 20 años, nosotros nos sumamos. Por ejemplo, el otro día hicimos una limpieza, un micro basural, que me gustó la propuesta porque básicamente es sumar el poder de la campaña, algo que Mariano y un grupo de amigos venía haciendo. Nosotros lo que hicimos fue sumarnos, como nos sumamos a la lista de Mariano, también sumamos potencia física, digamos, para eso. Así que bueno, pero volviendo, retomando el centro de los centros de apoyo escolar, eso es una de las cosas que buscamos, que los chicos puedan acceder. Lo necesitamos hacer en Bragado, es decir, lo que necesita hacer a nivel nacional también, pero lo necesitamos hacer en Bragado, porque uno lo ve, si yo soy presidente de un club. ¿De qué club? Del Club Social y Deportivo Juventus Juniors. Bien. En calle Pringles. Calle Pringles. Entre Catamarca y Tucumán. Tucumán, así es. Bueno, nosotros hemos reflotado el club
y al empezar a hablar con los chicos y demás, los chicos necesitan apoyo escolar. Es decir, los de la primera ya algunos necesitan habido terminado el secundario. Claro. Que, para quien no lo sabe, es decir, la educación secundaria es educación obligatoria. Pero hacer algo obligatorio no hace que se ejecute ese algo, que es una de las cosas que muchas veces se equivoca. No es lo mismo tener una idea, llevarla al Consejo Deliberante, que además ejecutarla. Hay un brazo ejecutor que es casualmente el Poder Ejecutivo. Si nosotros, es decir, como también lo hacen hoy los legisladores locales, tienen un montón de propuestas buenas, pero después hay un brazo ejecutor que no las ejecuta. Entonces una buena ley mal reglada y no ejecutada deviene en abstracto, es decir, no sirve de nada. Claro. Quería aprovechar para preguntarte, si bien has desandado un poco un camino de propuestas o has hablado de algunos proyectos, quería preguntarte para el Consejo Deliberante, Dayana en particular, porque el Consejo no es un brazo ejecutor precisamente de política, sino más que nada regulador, de control. ¿Cuál es la mirada que tienen sobre ese espacio político de la ciudad? ¿Qué es lo que pretenden aportar desde la lista? Bueno, desde la lista hay muchos proyectos para presentar, tanto en educación, como hablaba Sebastián, deporte, medio ambiente, también para seguir con el hilo de Sebastián, con el tema del medio ambiente, se ve que no solo yo, sino todo el pueblo ve que la ciudad está sucia. No hay políticas públicas que hagan que esto mejore. Entonces, desde el lado del Consejo creo que se deberían presentar proyectos para solucionar este problema. Quería preguntarles, por supuesto que el Unión por la Patria tiene una interna, ¿no? Ustedes van a participar de una interna donde hay además otras 3 listas. ¿Cómo han visto ese proceso? Porque en definitiva también marca un poco el pulso político de este momento dentro del Frente de Todos, ¿no? Si bien a nivel nacional hubo, digamos, una lista de unidad, aunque está Juan Grabois, que va a ir a una interna, a nivel local vimos una diáspora y hay precisamente no 3, sino hasta 4 listas. Bueno, nosotros somos de la cuarta, es decir, la cuarta lista en ser oficializada. Nosotros, es decir, tuvimos un proceso dentro del... de la presentación de las listas, sí, claro, del PJ, que salimos airiosos, la verdad. ¿Cómo lo vemos? A ver, claramente tenemos todos una propuesta que va hacia un lado, que básicamente somos todos oposición, es decir, todos estamos involucrados en esto porque queremos que cambie el color de Bragado para que Bragado tenga otras políticas, unas políticas más sociales. Hablas con los demás candidatos, podemos no coincidir en ciertas cosas puntuales, pero el norte es bastante similar. Pero bueno, al no coincidir en esas cosas puntuales, al no coincidir en el modo de hacer política y demás, fuimos a una interna. ¿Sí? Y además, creo que el peronismo de Bragado, al estar un poco desmembrado, hace que haya 4 listas. Esto hubiese sido imposible años A. Claro. Es decir, una última vinculada con su mirada, bueno, un poco lo adelantabas recién, Sebastián. ¿Cuál es la mirada que tienen de la gestión actual? Digamos, ¿cuáles son esos puntos débiles que ustedes creen que podrían trabajar desde la lista que ustedes están presentando? Bien, nosotros primero somos oposición, claramente somos oposición porque no estamos de acuerdo cómo se está gestionando. Nosotros lo que traemos a proponer es un Estado más eficiente. Nosotros lo que tenemos para proponer es, por ejemplo, hay 85 funcionarios políticos. Para que entienda la gente, es decir, lo quiero aclarar, hay 1.300 empleados municipales y además hay 85 funcionarios políticos, es decir, gente elegida por el Poder Ejecutivo para ejercer ciertas funciones. Nosotros, si bajamos esa nómina a 60 personas, 60 funcionarios políticos, estamos ahorrando 8 millones de pesos mensuales del presupuesto municipal. Con esos 8 millones de pesos mensuales, nosotros lo que pensamos hacer es estas escuelas que yo te contaba. Y una vez que tenemos esas escuelas, con esos 8 millones de pesos, vamos a gestionarlas. Entonces, eso es la idea. La idea es el Estado eficiente. Por ejemplo, nosotros tenemos hace mucho tiempo, personalmente, fuimos y nos reunimos con el secretario de gobierno como un privado, en ese momento lo sigo siendo un privado porque yo trabajo de abogado, con una propuesta para el hospital bragadense. Una propuesta para el hospital bragadense para recuperar dinero de accidentología y recuperar dinero de las obras sociales.
Lamentablemente no llegamos a buen puerto porque tuvimos 2 reuniones y después, es decir, no nos volvieron a atender el teléfono. Esa es una propuesta que tenemos, es decir, el hospital puede generar no sus propios recursos, sino recuperar recursos que gasta en personas, por ejemplo, que tienen yo tengo casa, que es la obra social de los abogados. Cuando voy al hospital, presento mi carnet de casa, pero si bien sí se hacen recuperos, si no estoy diciendo que no se hace recupero en el hospital, hay un sistema que hace recuperos, se recupera 1/3 de lo que se podría recuperar. Porque lo que necesitamos saber, y por ejemplo, la cuestión de tránsito, que es otra cosa que he tratado públicamente, la cuestión de tránsito, además de tener el daño que tiene la sociedad, hay personas lesionadas, bienes dañados, también tiene un daño patrimonial para la ciudad. Porque esa persona que le levanta obligatoriamente la ambulancia al hospital, por más que esa persona tenga OS de 510, es decir, sí o sí, porque es una cuestión legal, va a tener al menos un día de internación, 2 días, 3 días, y todos saben, los que han tenido que pagar privadamente alguna internación, saben lo oneroso y lo costoso que es. Entonces nosotros, haciendo esa gestión, podemos hacerle recuperar dinero al municipio, porque es el municipio quien se encarga del hospital, y así hacer que el hospital sea más eficiente. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros vamos hoy y le decimos a los empleados del hospital, chicos, de ahora en más hay que hacer tal cosa, no va a ser difícil. Pero nosotros tenemos un sistema de módulos de que la gente del hospital, si ayuda al hospital a recuperar el dinero, pueda recuperar una parte de ese dinero para sí. Una parte, como premio, digamos. Exactamente, para involucrarnos realmente, como para que sirva no solamente para el hospital, sino para todos. Te entiendo.